La palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, dice así de la siguiente manera. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte al medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo el hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho, para que no le descubriesen. Una palabrita de oración. Papá querido, pedimos tu dirección y tu bendición sobre cada uno. Necesitamos oír de tu palabra y ayúdanos a acercarnos un poquito más a tu divina presencia. Habida cuenta que la simple lectura de esta hermosa porción bíblica nos habla de lo que sucede cuando estamos junto a ti y tú estás con nosotros. Te necesitamos, Señor, tú lo sabes. Permite que tu nube de gloria nos envuelva. Señor, también a cada quien que escucha el mensaje, en el lugar que sea, extiende tu manto de gloria y permite que tu palabra, Señor, esté vivificándonos. Lo necesitamos, oh buen Jesús. Lo pedimos humildemente, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo no sé cuántas oportunidades has tenido de leer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en nuestra pequeña biblioteca la Biblia, allí 4 escritos del Evangelio de Jesús. Cada uno pone su visión, su acento en mostrar algo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan están hablando también de milagros, milagros de sanidades, milagros en la naturaleza y milagros espirituales. Dios es Dios de milagros. Su amado Hijo Jesús también es de milagros. Y el Espíritu Santo hoy con nosotros también nos ayuda a ministrar gracias del cielo que operan también precisamente milagros. Si Dios está, entonces tenemos gloriosa expectativa de que hay un obrar maravilloso, un obrar tremendo. Dios con su mano extendida, obrando maravillas. Todos los milagros en la Escritura están trayéndonos una revelación de Dios. Están cambiando circunstancias de vida y están realmente diciendo, efectivamente el reino de Dios se ha acercado. Y más en este tiempo profético de salvación,
o tiempo de la iglesia, como dicen algunos eruditos bíblicos. Algunos, con el tema de la profecía bíblica, dicen el paréntesis de la iglesia antes de que siga el programa de las 70 semanas que la Biblia marca también allí en el escrito de Daniel, cuando él tuvo inquietud en su interior de conocer cómo serían estas cosas y cómo sería el fin de los tiempos en lo referente a su nación Israel. Cuando uno busca a Dios, podemos decir así, rápidamente y para que quede bien claro, siempre Dios se deja encontrar. La Biblia nos está marcando que debemos buscarlo mientras puede ser hallado y también tenemos que recibir de esa presencia lo que nuestro ser, lo que nuestro entorno necesita de Dios. Dios está presente y no está en silencio. Dios tiene algo para decir. Dios tiene algo para hacer. Y de una forma clara y de ejemplo. También nosotros, los hijos de Dios, a donde Dios nos lleva, tenemos que realizar algo para Él, un trabajo para Dios. Los que estamos predicando el Evangelio, debemos buscar en su presencia qué es la palabra que Dios tiene para impartir en un momento dado. A veces he sido invitado, como muchos predicadores y pastores, a hablar en alguna otra congregación, más allá de la que uno estableció con la ayuda del Señor. Y la preocupación número uno, Señor, ¿qué palabra tienes? ¿Qué les comparto, mis hermanos? Y es evidente de que cuando las cosas se dan en la guía de Dios, Dios siempre pone la palabra adecuada, que como hice referencia no hace mucho tiempo, cambia las cosas, cambian las cosas. Dios está sentado en su trono y todavía sigue con su programa vigente de salvación. Entonces, nos vale más, de alguna manera, estar atentos a lo que Dios tiene para hablar, para hacernos entendido de las cuestiones espirituales. De alguna manera, el mundo sigue existiendo porque en los planes de Dios todavía está en vigencia el bendito plan de la redención. Pero de acuerdo a lo que hemos leído en el texto, vamos a estar introduciéndonos en el texto, dice claramente los primeros renglones. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Como buen judío en su tiempo, él, con su familia, iba a la sinagoga, lo que para nosotros sería hoy la congregación o el templo donde Dios nos enroló o Dios nos hizo conocer y seguir y nos ayuda a seguir recibiendo más de su gracia y más de su poder. Qué interesante es saber que Jesús sabía exactamente algo que nosotros tardamos en entender. La palabra debe ser predicada en su casa, en las congregaciones, en el tiempo de Jesús, en las sinagogas. Pero también hay que predicarla en todo lugar, en todo tiempo. Dar la palabra como el instructivo de Pablo a Timoteo. Te encarezco delante del Señor Jesucristo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entendemos las cosas a tiempo, que oportunamente es Dios el que prepara las circunstancias de la vida, tanto del predicador como del oyente. Dios prepara estos encuentros. Y si uno tiene palabra revelada de Dios en su corazón, entonces sabe que tiene que ser fiel a Dios, tiene que honrar a Dios y compartir esa palabra. Y esperan los resultados. Nunca olvidemos, uno es el que planta, otro es el que riega, pero es Dios el que da el crecimiento. Me asombro todavía cuando suena mi teléfono y alguno me dice, el pastor Ramón, sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Mire, no me conoce, pero
Alguien de su congregación me entregó un folleto bíblico y me estuvo hablando de Dios, me estuvo hablando de la iglesia también, y realmente me doy cuenta que tengo mucha necesidad. La palabra sembrada no se pierde. Es Dios el que da el crecimiento. Es Dios el que revela las intenciones de cada corazón. Hebreos nos dice, la palabra dada, la palabra dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios siempre con su palabra divina está sembrando en el que recibe esa palabra. Gloria del cielo. Gloria suya. Está marcándonos palabra de eternidad que si la creemos, la hacemos nuestra, nos va a llevar también a la eternidad con Dios. Hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si uno toma un ejemplo de cualquier plantita, la plantita en su tiempo tiene vida, tiene savia, tiene vigor, y depende de la plantita que podamos hacer referencia, o tiene flores y tiene frutos también, porque está en su tiempo. En ese tiempo hay crecimiento, hay maduración, hay floración y hay también frutos. Pensemos en el mismo ejemplo con la expresión fuera de tiempo. Una plantita fuera de su tiempo está una planta seca. No tiene savia, no tiene vida, por lo tanto carece de flores y carece de fruto. Está fuera de tiempo, un palo seco. Pero si das la palabra, Dios en un instante está mirando allí tu tesón, tu gran corazón a cumplir adecuadamente lo que Él espera que haga. Por más que te parezca un caso imposible, bueno, no olvides que el que está sentado en el trono es Dios. Y no olvides, otra vez, haciendo referencia, uno planta, otro riega, pero es Dios el que da el crecimiento. Y no olvidemos que el poder milagroso de Dios también opera la maravilla de vencer a la muerte y levantarte en su gracia y en su poder, para su gloria y para su honra. Miremos qué pasó en esta congregación. Dice, había allí un hombre que tenía seca una mano, una tremenda necesidad. A mano seca, podemos decir mano paralizada. No sabemos mucho más de lo que dice el texto. No sabemos si fue de nacimiento, no sabemos si fue por una enfermedad, no sabemos si fue un ataque espiritual, no sabemos absolutamente nada más de lo que dice aquí. Había allí un hombre que tenía seca una mano. Se espera que cuando nos congregamos esté la presencia de Jesús, tal vez como en este lugar, porque esa presencia de Jesús manifiesta el espíritu que se gesta y está en esa congregación, o esa asamblea, o ese culto. Solo la presencia de Jesús pone de manifiesto qué generamos cuando nos reunimos. Lamentablemente, este relato dice, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces, expectativas nobles brilla por su ausencia. Expectativas de ser ministrado por la unción del Espíritu Santo y ser potenciados otra vez en la fe, brilla por su ausencia. No sé los demás, porque no solamente había allí fariseos, porque el texto lo menciona un poquito más adelante, que los fariseos estaban
prácticamente buscando una camarilla para acusar a Jesús. Versículo 6. Salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlos. Los herodianos eran los alguaciles de Herodes, de ahí el nombre herodianos, una guardia personal que precisamente se llamaban así los herodianos. No es muy diferente ahora. Cada partido político tiene el gentilicio que le va a decir a sus adeptos, lo más común. Para Perón, los que le sigue son peronistas, ¿me va siguiendo? Y así cada quien le pone cómo llamar a sus partidarios. Pero en este caso, los herodianos estaban allí en el templo aparentemente para el orden, aparentemente para custodiar. Y mirando el estudio en su contexto, los herodianos también estaban allí para fiscalizar. Pero aquí hay una situación. Parece que unos pocos arruinan el culto de muchos. ¿Cuál es el espíritu que está dominando cada vez que nos congregamos? También va como vamos nosotros a la casa del Señor, a la presencia del Señor. ¿Qué expectativa llevamos? O cumplir para que los demás vean que cumplimos, que nos congregamos, que no nos pase como ese fariseo que hasta su oración estaba contaminada. Te doy gracias, Señor, por que no soy como este pecador, que no tiene nada. Y sigue la historia, pero la Biblia dice, el que salió justificado de la presencia del Señor es precisamente quien tiene corazón para buscarle. Y demuestra que tiene corazón también para recibir lo que Dios quiere impartirle. Lo interesante es versículo 3, nos está marcando el corolario de esta experiencia. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. No se hizo una oración general, si se sana, y gloria a Dios si se sanó, y si no se sanó, bueno, no oramos específicamente. Hay que identificar el problema. También hay que marcar la fe que tenemos, la gracia que Dios nos ha concedido como su gloria y su divino poder también. Con autoridad, ponte de pie, ponte en medio. Hay un problema, que nadie se haga el distraído. Este hombre tiene una necesidad. Este hombre vino a la casa de Dios con un propósito, porque Dios que conoce los corazones sabía exactamente, así como se identificó la incredulidad y la dureza de ese corazón. Pero si está Jesús, el asunto tiende a arreglarse. Depende de cada uno si quiere oír esa voz y oír la propuesta de Jesús. Y entender que el único que te saca a bendición se llama Jesús, su Padre Dios y su Santo Espíritu. ¿Qué pasaba en esta sinagoga? No sé si en todas, pero en forma especial en esta. Allí el meollo de la cuestión, versículo 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Siempre el ateo queda sin palabras y sin argumento cuando Dios habla. Siempre el mal retrocede cuando viene la luz. Llegó la luz, ¿y dónde están las tinieblas? No hay tinieblas, está la luz. Y lo que le decía en el versículo 5, lo releemos. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo el hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Poder
en la palabra de Dios. Poder cuando Dios envía esa palabra. El salmista David exclama, envió su palabra y los sanó y los libró de todas sus angustias. Envió su palabra y los sanó. ¿Cuál es la palabra específica? ¿Cuál es la palabra directa que Dios tiene para esa situación? Bueno, miremos. Para cada situación hay una palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, es palabra que opera maravillas. ¿Cuál es la palabra aquí? Extiende tu mano. Y el que da esa palabra es el autor de la vida, es el sostenedor de la vida. Nosotros no podemos hacer lo mismo con esa autoridad que Jesús lo enseña en estas sencillas palabras. Extiende tu mano. Si el Espíritu Santo nos guía, entonces nosotros diríamos así, en el nombre de Jesús, extiende tu mano. Nuestra palabra no tiene ningún valor, pero sí las palabras de Jesús. No es que sueltas, como dicen ahora, palabra para bendecir. Habla en el nombre del Señor lo que Dios te está revelando. Hermano, en el nombre del Señor, extiende tu mano. Entonces sí, que no te pase como los hijos de un tal Esceva que dice ahí el relato de Hechos de los Apóstoles. 7 hijos de un principal, también de una sinagoga, que tanto observar a Pablo y a Pedro echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús, también ellos quisieron tener alguna ganancia librando a la gente. ¿Y sabes la fórmula que usaron? En el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, te ordenamos que te vaya. Mira el mundo espiritual de las tinieblas que sabe del poder de Dios, que los destruye, que les ordena hacer cosas que no quieren hacer. En ese episodio dice que el demonio, el espíritu inmundo, habló de dentro del poseso y sencillamente le recordaron a estas. A Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. La vida espiritual se pone de manifiesto a veces en estos contrastes. Si soy de Dios y tengo de Dios su Santo Espíritu y la comisión para operar milagros, el asunto es un hecho. Tiene la garantía de Dios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Y si hubieran comido cosas mortíferas, no les hará daño. Porque así como uno ve la oposición aquí de estos principales fariseos, siempre que llevamos la palabra del Señor hay oposición. No vemos muchas veces la oposición espiritual porque no estamos preparados y es gracia de Dios, es misericordia de Dios que no vamos a ser avergonzados. Por eso no nos damos cuenta. Pero si te das cuenta, asegúrate también de tener algo de Dios, por lo menos intimidad con Dios, por lo menos haber hablado con Dios en ese día. Y Dios seguro que te puso en aviso lo que va a acontecer. Por eso Jesús se pasaba orando, invertía tiempo en la presencia de su Padre, hablando con Él para recibir debidas instrucciones, para actuar como Dios esperaba que se actúe en tantas circunstancias que le tocó vivir.
Algunos creen que cuando hay incredulidad y oposición, Dios no puede manifestar su poder. No creas eso, si hasta aquí creías eso. No es que el diablo tiene más poder que Jesús. No es que la oposición es superior al consejo de Dios, a la gloria y la presencia de Dios. Simplemente te recuerdo, el mal fue derrotado por Jesús en la cruz del Calvario. Y es palabra de Dios que nos dice si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ese mismo Espíritu nos levantará para su gloria y honra. Dios todavía opera maravillas. Dios todavía despierta la palabra y despierta el entendimiento y los corazones para conocerle. No se alabe el rico en sus riquezas, ni el fuerte se alabe en sus fuerzas. Alábese en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, y que quiero misericordia. El Evangelio es predicado a pesar de la oposición de la sociedad atea, de los gobiernos ateos y del mundo espiritual liderado por Satanás. El Evangelio se predica porque es orden soberana de Dios, quien da las estrategias, las tácticas y las herramientas para seguir proclamando la palabra de Dios. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Por qué los reyes y los príncipes del mundo consultan unidos contra Dios y su ungido? No sabemos a ciencia cierta el por qué, pero que hay oposición, pero no por eso vamos a dejar de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El milagro fue hecho. Si la oposición buscaba motivo para acusar a Jesús, que quebrantó la ley, porque acá está la ley expresada en mandamientos, precisamente cuando la ley dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero se quebrantó precisamente una mala interpretación de esa ley de Dios. Lo que se usaba y lo que se usa todavía hoy dentro de algunos de la comunidad israelita. Jesús lo pone en claro en este lugar y en tantos lugares del Evangelio que está el mismo tema, el tema que hay que hacer en el día de reposo o cuál es el día de reposo. El día de reposo fue dado por Dios por causa del hombre y Dios no hizo al hombre para el día de reposo. Pone en claro Jesús la enseñanza de ese mandamiento. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? En otra oportunidad Jesús le dice, si un asno de ustedes, un buey, cae en una zanja en día de reposo, ¿qué lo van a dejar ahí hasta que pase el día de reposo? Las tradiciones de muchas sectas, de muchas religiones, muchas veces atentan contra la enseñanza de Dios. ¿Qué se debe hacer en el día de reposo? 6 días trabajarás, más el séptimo lo consagras a Dios. Descansa. Y acordate del descanso espiritual. Renueva las fuerzas en ese descanso espiritual, que es Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Acércate a Dios. Dios se va a acercar a vos. Es promesa de Dios cuando nos acordamos de santificar ese día para descansar en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Al acercarnos a Dios en ese día, Dios pone su paz, renueva sus fuerzas, nos ayuda con la fuerza espiritual y la fuerza mental, porque estamos renovados en la presencia del Señor. Y aprendí que hay un día en mi semana que debo consagrarlo a Dios y también debo buscarlo junto con otros que por la fe saben la realidad de la imperiosa necesidad que tenemos de Dios, su gloria, su fuerza, su espíritu, su poder. Es muy importante el tema de los devocionales íntimos y privados, pero no por eso voy a dejar de concurrir a la presencia de Dios y participar en la congregación de los hijos de Dios, un tiempo espiritual donde alabamos a Dios, donde glorificamos a Dios, donde adoramos a Dios y también escuchamos la voz de Dios, escuchamos palabra de Dios. Dios en su infinita misericordia todavía sigue trayendo palabra en cada lugar que se congregan sus hijos. Aunque sean 2 o 3, yo estoy en medio de ellos, ha dicho el Señor. Y vaya si lo cumple. Sí está. Y si está Él, es como Pablo le escribe allí a la iglesia en Corinto, donde está el Espíritu del Señor. Allí hay libertad. Jesús opera maravillas. A Jesús, según dice el texto que hemos leído, lo seguía tanta gente, de tantos lugares. Dice, oyendo y viendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. Que le tuviesen siempre lista la barca. Hay momentos de ministración gloriosa, pero también hay mucha gente que necesita oír y comprobar lo que uno aprendió a comprobar en la presencia de Dios. Por eso el tema de la barca lista. Dios no está limitado a un solo lugar. Por eso ascendió a los cielos. Y si me fuere, a todos atraeré a mí mismo, a todos los que de corazón sincero le buscan. Dios sigue operando sanidades físicas. Dios todavía sana nuestro tiempo y tiene poder sobre la naturaleza. Dios todavía tiene poder y es el poder que hace huir a los espíritus inmundos, que cuando realmente está Jesús reconocen la presencia de Jesús. Y el diablo no va a hacer lo que quiere, se hará en ese instante lo que Dios ordena. Por eso Jesús en el versículo 12 nos dice el relato de Marcos, Jesús les reprendía mucho para que no le descubriese. Hay demasiada oposición en el mundo espiritual, como para jugar a hacerse los liberadores o libertadores. No es motivo de orgullo para que en el nombre del Señor el demonio te haga caso y salga despavorido, huyendo, y se opera una liberación espiritual. No es tu palabra, es la unción y la palabra de Jesús. Por supuesto que Jesús en su tiempo supo moverse en esa directiva clara y precisa de Dios y nos enseñó. En muchos casos con los problemas espirituales hay géneros que no salen, sino con oración y ayuno. Y resalta el hecho de estar preparados espiritualmente en contacto con la fuente divina, fuente de gloria, fuente de unción, fuente de poder, que si es necesario empezará a operar
cualquier don de su Santo Espíritu, el que haga falta en el momento de la administración de estos milagros del Señor. Decimos en forma genérica, no hay imposibles para Dios. Pero en un sentido práctico, el único imposible de Dios es avasallar tu voluntad. Tú decides si prestas el oído para oír la voz de Dios, si usas tu intelecto para entender lo que Dios te habla, si tu corazón realmente se abre para guardar un hermoso tesoro de las revelaciones que Dios te está proveyendo cada vez que asistes a un culto o a una congregación donde esté Jesús. Si está Jesús, sabrás inmediatamente qué tomar y qué desechar. Siempre oramos, como la Biblia dice en el Salmo 1, no se levantarán los malos en el juicio ni en la congregación de sus santos. Siempre oramos, Padre, que tu Espíritu Santo tome el control de este servicio y en cada quien que va a participar del programa de la reunión de culto, sea intercediendo por las peticiones, sea compartiendo una porción de tu palabra, sea dirigiendo la alabanza y la adoración que son para ti, sea lo que haya que hacer, baje la presencia y la unción de tu Espíritu para que hagamos las cosas como te van a honrar y te van a glorificar. Sería largo compartir experiencias de nuestras reuniones de culto, cómo el Espíritu Santo toma el control. Si Dios habla, todas las demás voces callan. La presencia de Dios nos enseña a crear oasis espirituales. Y cada vez que estamos reunidos, bendecimos a nuestro alrededor la gente que vive cerca del lugar de culto, la gente que pasa por las veredas del culto cuando estamos en servicio, que sientan un toque de tu gloria, que sientan tu poder en acción, que sepan, tus hijos están reunidos para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Dios todavía es Dios de milagros. Dios todavía envía su palabra. Dios todavía tiende su mano solidaria para bendecirnos. Dios todavía abre nuestros ojos para que veamos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios todavía sigue llamando a esta vida bendita, de bendición y para bendición. Dios todavía, aparte del programa en vigencia para salvación, a todo aquel que cree, sigue buscando gente que le dicen, sí Señor, aquí estoy. Úsame para tu gloria y para tu honra. No sabes nada de los propósitos de Dios. Tal vez Dios te ayude a ganar el último convertido que va a completar la lista de todos los redimidos de todas las épocas que solo nuestro Padre Celestial conoce. Imagínate llegar al cielo y encontrarse con la novedad, ¿sabes? Tú fuiste el último a quien Dios utilizó para ganar precisamente al último y completar el número de los redimidos por la sangre del Cordero. ¿Será en Argentina, Europa, Asia? ¿En qué lugar del mundo? No lo sabemos. Pero si nos esforzamos
para honrarle, si nos esforzamos para hacer las cosas que Dios espera que hagamos. No te maravilles, no te sorprendas, porque Dios seguirá operando sus maravillas. Ahí estamos, en un desafío crucial. Este tiempo que muchos pueden caracterizar como tiempos peligrosos, donde el peligro también reside en que la gente cree que tiene la verdad y no tiene a Cristo. En donde la gente cree que los que tienen a Cristo están equivocados, son sectarios, creen que Jesús es el único camino hacia Dios. Cuán equivocados que están. Dios es amor y ama a todos por igual. Y sabes tú la terrible confusión en todo. Inventamos nuevas maneras de hablar y nuevas maneras de comportarnos y nuevas maneras para pasarla aparentemente bien, haciendo lo que se nos viene en gana, sin importar la regla bíblica, la regla de fe, y que la palabra nos está enseñando claramente cómo y cuándo honrar esa palabra que es palabra de Dios. Vendrán tiempos peligrosos, dice Dios. Nuevas doctrinas, nuevos personeros del mal, disfrazados como ministros de justicia o ángeles de luz. Dice que trabajarán apartando a la gente de lo que Dios ha pensado para ellos. Apartarán el oído de la verdad. Y muchos teniendo comezón de oír algo diferente. Van a oír a maestros cargados de lo mismo que tienen ellos. Concupiscencia. Sin freno. Los cristianos tenemos concupiscencia, pero con el freno del Espíritu Santo de Dios. Dios nos dice, no te conviene como hijo de Dios. Y nos refriega la enseñanza, la santidad. Conviene a mi casa. Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. La boca del que proclama el Evangelio se va a cuidar, porque de esa boca el pueblo buscará la ley de Dios. Y así, versículos afines que podemos compartir. No es lo que yo creo que es bueno, es lo que Dios dice que realmente es bueno. Mira lo que marca este episodio circunstancial en esa sinagoga donde Jesús sanó a este hombre de la mano seca. En la congregación, gente mirando cómo podía acusar a Jesús de algo. O sea, no se congregaron para buscar a Dios, pero estaban allí haciendo lo que su cerebrito les decía. Mucha gente se ofende cuando uno le dice, bueno, usa tu cerebrito para que te des cuenta que si estás haciendo algo, lo haces bien o lo haces mal. Alguien una vez se enojó conmigo cuando estábamos hablando de un tema que le costaba entender. Y sencillamente le dije así, bueno, usa tu cerebrito para darte cuenta de algo tan fundamental, tan bíblico. No me digas usar el cerebrito. Se enojó. Pero algunos se meten en una burbuja personal que no tiene nada que ver con la burbuja sanitaria que hoy se estila que cada quien debe tener para resguardar su salud. Algunos se encierran en sus propias maneras de pensar. Dios nos guarde. Dios nos capacite. Para que lo que yo creo que es, se lo pregunte a Dios si realmente es así. Bienaventurado
el que no se condena con lo que aprueba a sí mismo. ¿Qué haces para Dios? ¿Honras a Dios? ¿Glorificas a Dios? En el púlpito, en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio, en tu manera de ser, en la sociedad donde vives. Dios lo sabe. Pero del Dios lo sabe a que Dios lo apruebe, eso tenemos que buscar en su presencia. Y bendito sea Dios. Dios nos habla y nos hablará como siempre nos ha hablado, y por eso estamos en su santo camino. La vida cristiana es una vida dinámica, es una vida que se nutre de la palabra de Dios y se mueve por la palabra de Dios. En Él vivimos, en Él somos. Dios en su infinita misericordia, también en la muerte de sus santos es glorificado y honrado. Pero llegará en su momento y en su tiempo. Y quiera Dios enseñarnos a tener esa cordura, esa sobriedad, cuando los que nos rodean no entienden nada de la vida que Dios dice que es vida bendecida. Marquemos con ejemplo. Y si fuera el caso, también con palabras, aunque se enojen. Hay que compartir palabra de Dios, palabra de vida, palabra revelada. Dios no ha cambiado. Dios sigue sentado en su trono. Y Dios sabe, porque la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y la misma porción dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dios nos ama. Dios está con nosotros. Y quiera Dios que lo podamos compartir a donde estemos, a donde vayamos. No quiero hablar más en esta oportunidad, creo que es suficiente. Vamos a orar, vamos a agradecer por su palabra. Vamos a depositar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para Él. Nos vamos a consagrar a Él, porque Dios quiere sorprendernos también al utilizarnos como instrumento en sus manos preciosas. ¿Lo crees? Cierra tus ojos, oramos. Papá querido, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias, oh Dios, por tu presencia. Te alabamos con todo nuestro corazón por darnos un lugar donde concurrir a oír de tu palabra santa. Un lugar que tú lo transformas en escenario de tu gloria. Y todavía el poder de tu palabra milagrosa opera milagros en nuestro medio. Padre, tu palabra fuente de sanidad, tu palabra fuente de vida, opera maravillas. Yo no sé la tremenda necesidad física, mental o espiritual de algunos que escuchan este mensaje. Pero tú has enviado una palabra. Y como en el caso del hombre que estaba allí en esa reunión en la sinagoga, con la tremenda necesidad, que hasta podemos llegar a pensar que no sería la primera vez, pero sí en esta reunión estabas tú, y de tu presencia, oh Dios, podíamos darnos cuenta que también en esa reunión había gente no necesariamente con buenas intenciones. Gente celosa de un ritual mal entendido, pero se jactaban de ser los intérpretes de la ley de Moisés. Tú diste esa ley, oh Jesús. Tú eres y serás el maestro de los maestros.
¿Qué vamos a enseñarte a ti si lo que entendemos hoy del mundo espiritual de nuestro Padre tú lo revelaste? Y nos das esa gracia y esa bendición de seguir conociendo, de seguir entendiendo. Nos revelas tu palabra, para que con esa palabra revelada estemos guiando a otros a tus pies de gracia. Tú lo has dicho, que el Evangelio será predicado en todo el mundo, a todas las naciones. Cumplamos esa gran comisión. Misericordia, Dios, para hacerlo cabalmente y honrarte como tú esperas ser honrado. Padre, sabes la lista larguísima de impedimentos que no nos dejan honrarte como mereces ser honrado con nuestra manera de vivir. Siempre tenemos un pero. Sana nuestra rebelión. Límpianos de toda maldad, Señor, y en forma simbólica. ¿Cuántos congregados tienen no una mano, sino sus manos secas en cuanto al servicio a ti? Porque nada hacen de lo que tú ya pusiste en su mente y corazón de realizar para ti en tu casa. Señor, da la palabra. Y las manos secas son restauradas, son sanas. Y podemos entender que el fuego de tu Espíritu Santo comienza a llenarnos. Genera pasión por ti, pasión para servirte, pasión para estar contigo, pasión para demostrar con hechos cuánto te amamos. Padre bueno, míranos con tus ojos de amor. Escoge a cada quien que en este momento, en esta oración, está marcando, sí Señor, aquí estoy. Reconozco que nada de lo que tú esperas que haga he hecho para ti. Sana mi mano paralizada. Límpiame de toda maldad. Restaura tu gloria. Restaura tu presencia, Señor. Solo tú lo haces y nadie más. Te pido perdón por el tiempo perdido, por la salud perdida, por los recursos perdidos. Guíame, Señor, a ser un excelente y fiel administrador en estos asuntos en donde va nuestra vida. Tú nos enseñas a redimir el tiempo, redimir nuestra economía y redimir nuestra salud también. Señor, si es necesario, la creación de órganos nuevos en nuestro organismo sean hechos en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, para tu honra. Danos la oportunidad de escuchar el testimonio de lo que tú realizaste cuando creyendo en ti, Señor, lo hemos pedido y también lo hemos recibido. Padre, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria y de hecho, en cada lugar que se proclama tu palabra, podemos comprobar la realidad constante. Tú, en nosotros, efectivamente, es la esperanza del mundo. Nosotros en ti somos esa esperanza. Padre, recibe nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza. Lo pedimos humildemente, creyendo desde nuestro interior, con toda nuestra alma, invocando tu Santísima Trinidad. Te alabamos, te adoramos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo.
Aleluya. Amén, amén y amén. Amados de Dios, adelante cumpliendo lo que Dios nos está señalando o ya nos ha señalado. Mientras dure nuestra vida, está la oportunidad de honrarle como Él siempre lo ha esperado. Bendiciones para todos. Nos estamos viendo por este medio o los invitamos a nuestras reuniones presenciales. Sábado, 16 horas, Rawson 1322, Banfield Oeste, cerca del llamado Camino Negro. Allí está Rawson, pasando Martín Rodríguez cuando viene de Lomas o de Banfield, la primera parada. A 2 cuadras está Rawson. De allí una cuadra y media hasta el templo. Sábados, 16 horas. Bienvenidos. Cordial bienvenida para todos. Abrazo virtual. Que el Señor nos siga ayudando a compartir de su bendita paz. Nos estamos viendo.